¿Qué nos podrías decir de la reforma judicial? ¿Tú cómo la percibes? Creo que sería, como se llama, hipócrita es mi parte decir que la reforma está completamente bien sustentada o que hubo estudios para poder determinar que era necesario esta forma de la reforma. Sí, tenías que estar bien preparado, pero aparte de eso, tener alguien que te apoyara, alguien de un cargo superior, ¿no? Que no fueras incómodo para alguien, ¿no? O que no fuera, exactamente. Se nos olvida que se está estudiando para ejercer un cargo, que somos servidores públicos, que somos para servir al público, no para servirnos del poder ni del cargo que tenemos, que eso es lo que olvidan los titulares, y que nuestra labor de ética y compromiso es con el ciudadano, con hacer nuestro trabajo bien y ser honrosos en eso. Esa es nuestra obligación y esta reforma nos está dejando eso bueno, que podemos elegir y conocer a nuestros juzgadores. Porque es tan importante saber qué tan íntegros son ellos o la forma de pensar y de actuar que tienen ellos, porque claro que es importante y sobre todo ver que también estén preparados emocionalmente y psicológicamente para poder realizar el cargo, porque realmente es mucho trabajo, muchas presiones y que somos incómodos, porque partiendo de estamos defendiendo a los ciudadanos contra las autoridades y que no vamos a ser los más populares. Si está sujeto a una investigación, pues lo más sensato sería que estuviera separado de su cargo para que ni influya. Ahorita está suspendido, está separado separado del encargo, porque él sigue manteniendo la calidad de juez federal, juez de distrito. Pero no está ejerciendo ahorita el cargo, ¿no? No está ejerciendo porque no está en un tribunal, pero él sigue manteniendo la calidad de juez y sigue percibiendo como juez. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aaron Tapia, en la página de Facebook, Aaron Tapia Periodista, a la cual los invito a que le dé like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. En mi canal de YouTube estamos en Aaron Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aaron Tapia F, y TikTok, Aaron Tapia Periodista. Bueno, iniciamos y como lo decía en la introducción, tenemos aquí a Margarita Garzón. Ella es candidata a magistrada del Tribunal del Distrito Mixto en Sonora, lo cual es pues un tribunal de amparo. Si usted se quiere amparar, tiene que ir a este tribunal y bueno, ya nos explicará ahorita en qué tipo de casos te puedes amparar, cuál es la jurisdicción de esto. Bueno, ahorita vamos a estar platicando sobre esto con ella. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Margarita Garzón, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Aaron, por tu espacio, por tu tiempo y por esta invitación a tu programa, a tu espacio con todo tu público, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, tú tienes una trayectoria, ¿verdad?, dentro del Poder Judicial. ¿Cuál es tu cargo actual? Estoy en un tribunal colegiado en materia penal y administrativa, actualmente dentro del Poder Judicial Federal. Okay. ¿No te molestó lo de la reforma? ¿O fuiste parte de los que están inconformes, participaste en el paro? ¿Qué nos podrías decir de la reforma judicial? ¿Cómo la percibes? Mira, primero creo que sería, como se llama, hipócrita es mi parte decir que la reforma está completamente bien sustentada o que hubo estudios para poder determinar que era necesario esta forma de la reforma, porque creo que realmente los estudios que sí hay y las evaluaciones que hay a nivel no solamente nacionales, sino a nivel internacional, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte, por la ONU y por todos, es que dentro de México las instituciones, la única que mejor funciona es el Poder Judicial de la Federación. Entonces dices, bueno, si llego y hago una reforma y elimino a los que tuvieron méritos académicos, experiencia laboral, tuvieron que hacer un proyecto de vida dentro de la institución que se nos enseñó a nosotros que era día a día, ir estudiando, preparándose y que con base en el trabajo y el esfuerzo vas ascendiendo, agarrando experiencia para poder ir haciendo exámenes de oposición para ir avanzando.
Ahorita comentabas, ¿qué es lo bonito de la carrera judicial? Era eso, pues precisamente que el Poder Judicial tenía eso, que era una preparación básica de cero, por ejemplo, en mi caso, que fui meritoria por un año, después tuve la oportunidad para hacer el examen para poder ser oficial judicial, después fui secretaria particular de juez de distrito, fui secretaria particular de magistrado, fui actuaria o secretaria de tribunal. Hoy estoy en un tribunal colegiado en materia penal y administrativa, pero casi toda mi carrera judicial la hice en juzgados de distrito, por eso busco juzgado de distrito para contender, además de que sería el paso siguiente obvio, según lo que se nos enseñó, que es de la carrera judicial, el escalafón siguiente sería de secretaria, eso obviamente es contender para juez de distrito. Hoy hablas de la reforma judicial. ¿Por qué digo esto? Para darte un contexto de que en México hay instituciones en las que no hay preparación y méritos académicos para ascender a los cargos. En el Poder Judicial Federal sí. Que la institución cometió muchos errores, creo que sí, y que también creo que es una grandiosa institución que está evaluada y está catalogada como de la mejor institución, te lo dije, a nivel internacional porque funciona. Pero desgraciadamente hay áreas de oportunidad que no se han querido ver, no se han querido visibilizar y que también hemos sido cegados a querer darnos cuenta que, como a nosotros se nos decía antes, ¿no? El trabajo del juzgador era solamente estar a puertas cerradas, trabajando, dictando sentencias, resolviendo, y que el trabajo y las resoluciones eran las que hablaban por nuestro trabajo. Hoy el Poder Judicial cometió ese gran error, no informar a la ciudadanía qué era el trabajo del Poder Judicial Federal, qué es lo que hacía, qué era la carrera judicial, cómo se ascendía y por qué se llegaba ahí. ¿Qué trajo con esto? Una reforma que también está muy mal informada y decimos, bueno, si queremos, el objetivo de la reforma es mejorar todo lo que es la impartición de justicia, bueno, entonces hubiéramos empezado a abarcar por las principales áreas que tienen las mayores deficiencias, que es la procuración de justicia, es decir, desde la integración, que hablamos de policías mejores preparados, defensores mejores preparados, ministerios públicos mejores preparados, para que entonces el procedimiento vaya más fuerte, bien elaborado, para cuando llegue a los juzgados locales, a los magistrados de estado, los que son locales, para poder hacer la distinción, hablo en pocas palabras más claras para que la gente nos entienda, los asuntos vayan bien hechos y no tengan que caerse conforme van avanzando en el grado de estudio de los superiores, porque después llega el Poder Judicial de la Federación y no te dicen que un juez de amparo, que es por ejemplo lo que yo contiendo, es un órgano revisor de todas estas autoridades, todas estas instituciones donde tú tienes la facilidad de decir, oyes, Margarita, por ejemplo, tengo… Sí, para detenernos tantito ahí, porque ahorita sí quiero entrar más a fondo Claro. a esto, precisamente explicar lo que es los tribunales de amparo y de qué se trata, qué es lo que hacen ahí y quién puede acceder a esto. Claro. Pero antes de esto, quisiera agotar esta parte donde hablas que es evaluado por la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reconocido como internacionalmente, me dice. Claro. Es reconocido internacionalmente, o sea, como una institución Que como funciona. la mejor calificada de México. De México. Y que funciona. O una calificación muy buena a nivel mundial, o sea, comparada con otros poderes judiciales de otros países. Comparado con otros poderes judiciales de otros países, tenemos una buena evaluación. México ha sido muy condecorada, inclusive… ¿Su poder judicial? Su poder ¿Sí? judicial. O sea, ante… sí, pero ante que igual, el de Haití, el de… te pregunto esto, mira, porque… Cuando hablamos sí, no, yo… digo, no tengo por qué dudarlo, obviamente por lo que me dices de cómo está evaluado. Me da la impresión, bueno, yo pensé ahorita que me decías esto, que bueno, evaluado dentro de México como de las mejores, o la mejor institución, la que mejor funciona, o la menos peor. ¿Por qué te digo esto, menos peor? Porque en el Poder Judicial sabemos, es verdad, ¿no?, que había puede ser de las instituciones donde quienes ejercen los cargos sean los mejores preparados. Sin embargo, creo que eso no se contrapone con la reforma, ¿no? Claro. A final de cuentas, en teoría, estoy hablando en teoría, porque luego ya la realidad vamos a ver el día de la votación, si salieron las estructuras y de los partidos a acarrear su gente para votar por cuál o tal candidato, ya eso lo veremos. Será otro tema. Sí, pero en teoría… la preparación, bueno, no te quita que pues tú puedas competir, o sea, pues, en teoría, mientras más preparado estés, más posibilidades tendrás de ganar, ¿no? Eso, insisto y quiero subrayar, en teoría. Ahora,
Es verdad que llegaba la gran mayoría de los jueces, magistrados, ministros, pues eran los que tenían o tienen una gran preparación. Sin embargo, también yo creo que lo sabemos que si tú no tienes a alguien, un padrinazgo, por decirlo así, alguien que es superior, que te apoya ahí, muy complicado de que llegaras a acceder a ese cargo, por mejor preparado que estuvieras. Insisto, sí, tenías que estar bien preparado, pero aparte de eso, tener alguien que te apoyara, alguien de un cargo superior, O que ¿no? no fueras incómodo para alguien, ¿no? O que no fuera, exactamente, otra de las cosas. Documentadísimo, trabajos periodísticos muy documentados, demostrados, Ujú. mucho en la venta de exámenes también, Ah, claro. ¿no? Lo otro, nepotismo impresionante. El último reportaje, ¿quién fue? Me parece que el Universal, o no recuerdo qué periódico de circulación nacional sacó, cuando estaba todo esto de la reforma, hay 6,000 redes familiares dentro del Poder Judicial. O sea, un nepotismo impresionante ahí. Y lo otro, ¿Y en que quién? ya también tú más adelante nos darás por menos porque tú has sido víctima de esto, el acoso tanto laboral como sexual Los que abusos existe dentro. y los abusos, ¿no? Por eso yo te decía, bueno, esa calificación es para lo que corresponde Hablábamos a de lo México. Sí. jurídico, Ah, bueno, ok. hablábamos de criterios, eso es lo que te iba a decir, hablamos de criterios y de estándares en valoración de derechos Sí. humanos, que tenemos muy buen ámbito de resoluciones con valoración de derechos humanos Y, jurídico. ok. Y terminó ella. Y ahí terminé, dejen de No, defender. ya terminó para. Y lo otro es la opacidad con que ese Claro. poder, yo creo que es el poder más opaco comparándose con el Ejecutivo y el Legislativo, y mira que ya es decir mucho, ¿no? Pero el Poder Judicial, yo creo que el hermetismo que tiene es similar a lo de las milicias, tanto Ejército como Marina, como hasta de la Iglesia Católica, ¿no? Para poder tú hacer a una transparencia, digo, la Iglesia Católica pues no es ninguna institución pública, ¿no? Sí, Pero sabemos cómo que ese hermetismo tiene. así es. Entonces, a ese grado a mí me parece que es el hermetismo que históricamente sobrevivió con el Poder Judicial, eso, pues, y también pues un grado de corrupción ahí importante con muchos jueces. No No estoy todos. hablando de lo general. Sí existe, no digo que es la generalidad, pero sí, claro que existe, como en todas las instituciones y todos los poderes, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que te quería preguntar, si, por eso me llamaba la atención cuando me decías, está evaluado, pero internacionalmente como uno de los mejores poderes judiciales, pero ya me hacías hincapié que era en lo jurídico, Sí. o sea, en las capacidades. Pero sí hay muchos de estos vicios, ¿no? Claro, no, o sea, volvemos a lo mismo. El Poder Judicial falló. O sea, voy a ser honesta, el Poder Judicial falló porque hay muchas áreas de oportunidad. No podemos tapar el sol con un dedo. O sea, seamos honestos, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo inclusive me estoy postulando porque bien lo dijiste, porque me ha tocado sufrir, de hecho, estigmatización, abusos, el amenazas, el callarme, violentarme de una y mil formas todos los días, precisamente por eso, por alzar la voz y decir basta. Basta este tipo de abusos, basta a tener jefes que sí, que de cierta forma ellos generan no todos, porque hay titulares de verdad grandiosos, pero sí hay unos cuantos que a lo mejor nunca debieron haber sido titulares. Me tocó un violentador aquí en Sonora, ahorita lo mencionaste, que después fue cambiado a Querétaro, en Querétaro fue suspendido con otros 2 jueces, precisamente por este tipo de red que manejan y que también es una red de corrupción. Voy a ir especificándolos uno por uno en claro. ¿Por qué? Porque sí existe y callarnos, y de hecho el alzar la voz y denunciar, obviamente he sido súper atacada y revictimizada. Dentro de la institución estoy satanizada, pero también estoy satanizada por mis compañeros, por los titulares que se unen entre ellos, porque tú te atreviste a alzar la voz y hablar, entonces a ti hay que enseñarte que eso no se vale, no puedes porque es deslealtad. No, se nos olvida que se está estudiando para ejercer un cargo, que somos servidores públicos, que somos para servir al público, no para servirnos del poder ni del cargo que tenemos, que eso es lo que olvidan los titulares, y que nuestra labor de ética y compromiso es con el ciudadano, con hacer nuestro trabajo, ver y ser bien y ser honrosos en eso. Esa es nuestra obligación. No venimos a cubrir violentadores,
No venimos a ser tapaderas de nadie ni del cochinero que hay, y que si hay un juez que es violentador, si hay un juez que es abusador, si hay un juez que ha abusado de su cargo, de su poder y ha sometido a más mujeres y las ha violentado, pues que entonces dé la cara y enfrente el procedimiento como lo enfrentamos todos, como cualquier mortal, y no que se cubran entre ellos, amenazándote, haciendo, ¿cómo se llama?, bloqueos completos para arruinar tu carrera, arruinar tu vida, para que tú te sometas a ellos y entiendas que no tienes opción y que te tienes que callar. Es una práctica mafiosa, pues, ¿no? Literal. O sea, literal. de omertad, no, impresionante. Antes de entrar a tu experiencia, amarga experiencia con esto, ahora Nepotismo, sí. dijiste, te faltó. Sí, no, yo lo dije, lo que mencioné. Sí. No, lo que ahorita ya ibas para allá en cuanto a explicarnos qué es que en tu cargo, tú qué tipo de, de servicio vas a ejercer porque al público en este tribunal de distrito mixto, que insisto, es un tribunal de amparo, ¿qué se hace ahí? ¿Y quiénes pueden acceder a esto? Todos los ciudadanos. Eso es lo que hablo. Ahorita hablabas de experiencia, de capacitación. Yo soy muy enfática y lo vas a poder ver en cualquier medio, o hasta inclusive en mis redes sociales, que yo soy la primera en decir. ¿Por qué? Porque sé lo que es la institución, he confrontado a mi violentador, que es un juez federal, ahora sí que he luchado contra mi propia institución, contra mis propios compañeros y he alzado la voz, inclusive siendo incómoda. Hoy lo estoy haciendo aún cuando soy incómoda. Sé lo que se siente estar de este lado del escritorio, impartiendo justicia, sé lo que se siente estar del otro lado, peleando contra el poder y ahora sí que entre los titulares que se protegen, para bloquearte y no dejarte avanzar, no dejarte contender, no dejarte trabajar dentro de la institución, porque eres incómoda y eres molesta, y al volverte incómoda y molesta y poder hablar lo que pasa adentro, pues obviamente hay que callarla. Okay. ¿Cómo buscan callarme? De mil formas. ¿Sientes hoy también que sea parte de una... iba a decir cultura, pero no lo podemos llamar cultura, no podemos normalizar lo que está mal. Una subcultura más bien, también de machismo o claro, sexismo. Y misoginia y todo. O sea, porque se ha acusado mucho eso que desde hace mucho tiempo, no desde ahora que salieron muchas cosas a relucir o que se hablaron, unas que son exageradas, otras que tampoco son ciertas, pero de lo que salió ahora entre la disputa del Poder Ejecutivo junto con el Legislativo en contra del Poder Judicial, y bueno, se dijeron muchas cosas del Poder Judicial, pero algo que se ha dicho mucho, no solamente, insisto, desde que empezó esto de la reforma al Poder Judicial, sino desde mucho tiempo atrás se ha mencionado eso, que hay un machismo, hay un patriarcado un pacto patriarcal que le llamamos, sí, impresionante. Sí, es real esto. Sí, claro, es tan real que ahora sí que lo pueden ver, que hasta inclusive en mis redes fue compartido hace 2 días, otra víctima del mismo violentador que yo, se atrevió a empezar a hablar, ella del acoso que sufrió ella está en Querétaro, del acoso que sufrió. Lo cambia, bueno, de Hermosillo lo pasan a Querétaro. Ahorita intentamos para no perdernos del punto que estábamos hablando, de lo que se hace en este Te explico primero lo que es. Contendiendo. Para lo que yo contiendo es para juez de distrito mixto, es decir, un juez de amparo. ¿Qué hace un juez de amparo? Eso que te comentaba al inicio, es el revisor de todos los ciudadanos, tú, yo, todos los que somos de a pie, igual, o sea, por igual, para poder que nuestro asunto, en donde consideramos que a lo mejor una violación a un proceso, a un derecho que tenemos, o que fue arreglado el asunto abajo, con el juez, con el Ministerio Público, lo que sea. Que un juez ya te haya dictado cierta sentencia y luego tú, como ciudadano, pues pides demanda de amparo para que se revise por tu violación. Es lo que le llaman también tribunal de alzada, ¿no? Bueno, regresamos, tuvimos un percance técnico acá, pero bueno, ya está solucionado, se nos congeló de repente aquí la imagen, a lo mejor ya andan duendecillos ahí que no quieren que te hables, pero bueno, ya está solucionado, afortunadamente, una disculpa. Nos quedamos, estaba explicando que este tribunal es de alzada, ¿no? Que es de alzada. Traigo un diablillo suelto. Sí.
Que anda haciendo daño todavía por Estás todos peleando lados. contra un aparato muy Fuerte y muy sí, poderoso, muy pero pesado. pues alguien tiene que hacerlo, Pues alguien claro, tiene que alzar la voz y decir basta. así. El tribunal, bueno, como es como si fuera un tribunal de alzara, claro que sí, es como si tú dijeras, oye, Margarita, ¿sabes qué? El Ministerio Público no quiere investigar, presenté esta denuncia y mi denuncia, como es contra, a lo mejor contra alguien poderoso o un incómodo, obviamente mi denuncia la guardaron, no salió y el Ministerio Público me da largas si no quiere investigar. Ah, bueno, ¿qué pasa? Entonces tú tienes la oportunidad como ciudadano, como yo y como todos, ir a un juez de amparo, que el juez de amparo le diga, hey, Ministerio Público, ¿por qué no estás investigando? Y te ordeno que hagas su trabajo. Eso es lo que hace un juez de amparo, pero no solamente en materia penal, lo hace en todas las materias. Revisa que todos tus derechos sean salvaguardados, es decir, fui al ISSSTE, quise atención médica y ¿sabes qué? Vengo, no sé, trombosado o vengo con un infarto, pero me dicen en el ISSSTE que no tienen el equipo médico, las medicinas y que no hay cita para hasta el 2030. ¿Me aguantas para el 1 de enero del 2030? Oye, vengo infartado, ¿cómo, no? O sea, pero es poquito Sí, lo que hay sí. que aguantar. Bueno, juez de amparo. Tu juez de amparo es el que te va a escuchar y va a decir, hey, dale la atención médica, pero no solamente dale la cita, sino dale el tratamiento que requiere. Si necesita cirugía, si necesita medicamentos, si necesita estudios, dáselo. No es que no lo tengo, estoy saturado, mi agenda no me lo permite, no tengo quirófanos. Entonces tú tienes que buscar la forma de subrogarlos, pero darle la atención, porque está en riesgo su vida, su salud, que es principal que cualquier otro derecho. Es el que pondera, por decirlo de una forma, qué derechos son más importantes que otros, la educación de nuestros hijos, el que, te vas y ya no te quiero aquí, pues te corro de la escuela y que el niño sale, ya no te dejan entrar a la escuela y demás. Tu juez de amparo, eso es lo que hace, que primero vea tu derecho a la educación, es el que salvaguarda nuestros derechos, los tuyos, los míos y los de todos, que obviamente no es que contiendes entre particulares, es una pelea que obviamente siempre es contra una autoridad y un ciudadano inconformándose con el actuar o no actuar de alguna dependencia gubernamental, no importa el nivel de gobierno, contra alguna ley que también te afecte, contra cualquier acto Pero arbitrario. por ejemplo, en este caso, escuelas, sí pueden actuar ante una escuela particular, ¿no? Yo recuerdo un caso, hace mucho, el niño Achan, Axel, algo así. Achan, o sea, Axan se escribía con... Bueno, Okay. la verdad es que, o sea, el reglamento de la escuela interno era que no podían traer el pelo largo. El niño lo tenía, pues le dijeron a la mamá, le tienes que cortar el pelo. No, él quiere tener su pelo largo y bueno, pues aquí no lo permitimos, lo corremos. Y la mamá es abogada, bueno, espero que ¿Quién todavía le dio viva, la ¿no? razón? Un juez de amparo. Sí, porque ella, bueno, la Constitución habla del libre desarrollo, ¿no? Claro. De la personalidad. Entonces, un Tu derecho a reglamento la interno, educación. privado, no puede estar Por encima de encima la de la Constitución, ¿no? exacto. Entonces, Por eso dice el juez de amparo, por eso te decía, es más fácil decir el juez de amparo para que todos nos entiendan que es el juez de distrito mixto. ¿Por qué mixto? Porque conoce todas las materias. así es. Juez de distrito es el juez federal, Ok. en pocas palabras, mixto, que conoce todas las materias, es el de amparo, el que tiene que velar por tus derechos humanos. Tus derechos humanos van por encima de cualquier otro derecho secundario. Por eso decía, obviamente, no te vuelves el más popular. Y luego el problema es cuando hay dos derechos en pugna, ¿no? Es el Entonces que, ustedes deciden cuál derecho ¿qué derecho es más principal? prevalece sobre el otro. O es Exacto. Es a veces cuando, por ejemplo, Qué algo complicado, ¿no? es Ahí complicado, ya complicado. por eso dije, no somos los más populares y obviamente somos incómodos muchas veces porque el cargo así lo es, el trabajo así lo es, porque no vemos áreas entre particulares, sino a los ciudadanos defendiéndolos contra las autoridades o contra aquel arbitrario que está sometiendo a un particular, a cualquier ciudadano. Ese es el juez de amparo y la importancia de tener jueces de amparo, y te lo decía, sí, capacitados, claro, que tengan experiencia, muy importante, con carrera judicial más. ¿Por qué? Porque aprendes a aguantar las presiones que vienen, las presiones sociales, y puedes encontrar la forma de poder estudiar a cabalidad el asunto y decir qué derecho es más importante que otro. Pero también, y yo soy muy enfática, y eso es lo que te iba a decir, que yo soy muy enfática en todas mis redes y que hoy estoy aprovechando estos medios para tomarlo como un área de oportunidad, lo que a mí me pasó, para generar esa conciencia de que es tan importante elegir buenos juzgadores y que esta reforma nos está dejando eso bueno, que podemos elegir y conocer a nuestros juzgadores. ¿Por qué? Porque antes ni siquiera sabíamos quién eran, y estaban a puertas cerradas y a veces unos eran dioses y creían que podían destruir tu vida. Sí, Me ha tocado y lo sigo viviendo,
pero también hay titulares grandiosos que tampoco son conocidos y que hoy este ejercicio nos está permitiendo conocer quiénes son, porque es tan importante saber qué tan íntegros son ellos o la forma de pensar y de actuar que tienen ellos, porque claro que es importante. No vas a tener a lo mejor el mismo estudio sobre la ponderación de derechos si eres un violentador o un abusador y cuando te someten a un asunto de algún menor que fue violentado sexualmente, obviamente no lo vas a ver con el mismo sesgo que lo puedes ver si obviamente eres una persona íntegra, a que si eres una persona que actúa cometiendo ese tipo de conductas y ya la normalizaste como si fuera algo común y corriente. Esa es la importancia de elegir bien, de conocerlos y de sobre todo ver que también estén preparados emocionalmente y psicológicamente para poder realizar el cargo, porque realmente es mucho trabajo, muchas cargas de trabajo, muchas presiones y que somos incómodos porque partiendo de estamos defendiendo a los ciudadanos contra las autoridades y que no vamos a ser los más populares. Así es. Hablando en términos reales, porque pues ahorita me acabas de decir, cualquier ciudadano puede ir a un tribunal de amparo, ¿no? Claro. A solicitar uno. Obviamente constitucionalmente, en teoría, pero el porcentaje de ciudadanos que acceden a amparos son mínimos. Es más, yo creo que en este país, yo creo que la gran mayoría no tiene acceso a tener un abogado, a contratar un abogado. Ya sé que hay los de oficio y todo, pero es más, ni siquiera conocen mínimamente sus derechos y mucho menos lo que hace el Poder Judicial y que existen este tipo de tribunales. ¿Qué podrías tú, o bueno, qué medida, a lo mejor estás en desacuerdo conmigo, y qué puedes hacer tú para que más gente se anime a hablar, a acercarse y pueda tener el acceso a esto? Porque insisto, si no tienes para pagarle un abogado, híjole, qué complicado es. Y además, ¿cómo haces un escrito si no tienes abogado para poder solicitar un amparo, ¿no? Ok, en base a eso te digo, creo que eso es otra de las fallas que comete el Poder Judicial Federal. No establecer, no informar a la ciudadanía qué es lo que se hace y cómo se puede acceder a ellos. Todos pensamos que el juicio de amparo es lo más difícil, lo más inaccesible. De verdad que no. Y te sorprendería saber que a lo mejor el 40% del trabajo que existe en los juzgados de distrito son hasta de los mismos internos que están dentro de los eferesos. Sí, ellos mismos hacen así con hojitas, y ves las hojitas hasta en servilletas, ellos hacen su amparo y demás y lo presentan. ¿Por qué? Porque, dije, el juez de amparo tiene... Así de manera sencilla, sin tecnicismos. Sin tecnicismos, porque la ley de amparo establece obviamente requisitos y demás, pero ese es parte del juez de amparo, el poder vigilar y ver también cuáles son las necesidades y la realidad social para poder ayudar al ciudadano que pueda acceder al juicio de amparo. O sea, muchos, pues no hay otra manera más que se enteran estando en la cárcel. ¿Por qué? Porque seguramente algún otro interno le comunicó, oye, puedes hacer esto y uno lo ganó. Pero si estás, o sea, ¿sí me explico? No. Por eso dije, es un área de oportunidad y fue un error del Poder Judicial no informarlo y decir, ¿sabes qué? Así como hay las defensorías de oficio en el Estado, existe Defensoría Federal, pero también existen los asesores jurídicos federales que te ayudan a tramitar tu propio amparo y que hay amparos que pueden hasta ser dictados de viva voz en el juzgado cuando se trata de cuestiones urgentes de libertad, que atañen a la libertad personal de las personas, la desaparición forzada de personas y que obviamente son de inmediato y a la hora que sea, si a las 3 de la mañana sucedió, a las 3 de la mañana se tiene que dar trámite de inmediato, no, espérame que sean las 9 de la mañana que entre el tribunal, voy y te radico, no, es de inmediato, claro, claro, hay un teléfono y puedes ir, entonces, sí, por sí, hablabas de que es poco, no, es mucho la carga de trabajo y puedes verlo porque están estadísticas en las páginas del Poder Judicial, que tenían poca carga de trabajo, sino que el porcentaje de población es poca la que accede. Sí, porque no sabe, pues no tiene, no. Por eso digo que este fue un error del Poder Judicial y que es un área de oportunidad. O sea, si vemos estos errores y estos tropiezos que ha existido y que no los podemos tapar con un sol, con el dedo con el sol, te dije, son áreas de oportunidades que hoy nos da para poder hablar. Me dices, ¿qué también podría ser diferente? Yo tengo en
en mis metas o mis propósitos el buscar ese acercamiento. ¿Cómo? Pues obviamente están mis redes sociales, pero sí quiero mantener el día, si soy, ¿cómo se llama?, apoyada con su voto, lo que yo sí pretendo hacer es seguir entablando este tipo de comunicación y por lo menos en mis redes sociales, claro, por lo menos entre mis redes sociales, por decir algo, una vez a la semana, agarrar un día de la semana, por ejemplo, cada miércoles, darles un pequeño corto de qué derechos pueden venir a solicitar en el amparo, cómo pueden tramitarlos, cómo pueden acercarse al juez de amparo, para que sepan que digan, a mí me pasa eso, puedo hacer esto. Y por ejemplo, cada viernes, por decir algo, hacer también un pequeño video en redes sociales informándoles, en la semana vimos todos estos asuntos y fueron resueltos de tal forma, para que la gente sepa, cuando me pasa a mí esto, pueden resolverlo así, puedo tener esto. ¿Por qué? Porque el juez de amparo ve también las pensiones que se te paguen, las nivelaciones, tu derecho a la salud, tu derecho a ser indemnizado, muchas cosas que obviamente los ciudadanos no saben que realmente tienen esta herramienta y que es de ellos contra las autoridades cuando te lo niegan, y que un juez de amparo puede obligar a las autoridades a hacer su trabajo cuando inclusive ellas se niegan a hacerlo. Sí, o sea, empezarse a quitar ese velo así como de semidios que tienen. Y que la muchos, gente ¿no? vea que somos accesibles a ellos, y obviamente en mis propias redes sociales dejar, están mis correos electrónicos, teléfono y todo, además de que puedan tener la cercanía y que sientan que pueden venir a comentarlo, además de las puertas abiertas, ¿no? Yo dije, me tocó a la mejor pasar una pésima experiencia, que la quiero ver como un área de oportunidad, no vengo a hacerme la víctima, obviamente es una situación bastante desagradable, sigo enfrentándola, no es fácil y no ha sido nada fácil un procedimiento de ese tipo, porque a final de cuentas estás peleando contra tu institución, contra más titulares, que no es contra uno en especial en un procedimiento, pero todos vienen a cobijarlo, así que te echas a todos encima en contra por atreverte a hablar. Así que sé lo que se siente tener ese grado de frustración, de que nadie te quiera oír, de que te cierren las puertas, de que te ignoren y que busquen todas las formas posibles de bloquearte para que tú no puedas alzar la voz, para que te quede claro que tú no eres nadie, ni no vas a ser nadie, porque el poder lo tienen ellos. Y eso a mí me lo han dejado muy en claro. Y créeme que vivo con amenazas veladas todo el tiempo. Ahorita te acabo de pasar algo que pasó la semana pasada y no es agradable. También soy madre, también tengo hijos, tengo una familia y también tengo que protegerlos. Y no es agradable que como mujer siga siendo violentada una y otra vez. Pero ¿qué me deja eso? Un área de oportunidad y un sesgo que también hoy digo, tenemos que poner un alto. Tenemos que generar un nuevo paradigma y que esta reforma nos está dejando esta visión y esta realidad social que se requiere. De nada sirve que estés encerrada en el tribunal y no te acerques a la gente a proteger los derechos, o de nada sirve que seas una eminencia en grados académicos, que digo, no me justifico porque tengo grados académicos, tengo maestrías, tengo especialidades, estoy con doctorado trunco, todo, pero con carrera judicial, con experiencia, todo. Sino simple y sencillamente digo que de nada sirve tener eso si no tienes el acercamiento, no tienes la empatía, no tienes la sororidad y no tienes la sensibilidad social de poder escuchar a la gente y decir, te entiendo, porque no vas a ver, ahorita hablábamos de los violentadores, pero si te ven y te ponen un asunto sobre menores de edad, y si no eres ni papá y no sabes ni qué se siente ni cómo se ama a los hijos, no vas a ver igual la violación de los derechos sobre los menores o cómo tienes que proteger a un menor por solamente verlo en papel y lo que has leído en la ley, a tener hijos y saber lo que se quieren los hijos, lo que duelen los hijos y cómo también nosotros como papás tenemos la obligación de proteger los derechos de nuestros hijos. Obviamente esas letras tienen un sentido diferente cuando has tenido esa experiencia de vida, y esa experiencia desagradable de vida que he tenido yo, lo uso como un área para mejorar y decir, yo no voy a ser la jueza que venga a hacerles lo mismo a los demás, porque ya lo he sufrido bastante y esa es mi área de oportunidad. Yo por eso mi lema, si lo has visto, es justicia con voz y sin miedo, porque me han callado y me han tratado de callar de todas las formas posibles y aquí sigo dando la cara y de frente. ¿Cuánto tiempo tienes en el Poder Judicial? En el Poder Judicial debería tener unos 20 años. Tengo 20 años de experiencia laboral. Empecé a trabajar aún cuando era estudiante. Pero dentro de la institución tengo más o menos, debería tener unos 19 años, 18 años. Obviamente, ¿por qué deberías? Porque tuve 3 años pasaditos interrumpidos en los que tuve que salir
Por el asunto ese. porque renuncié a... Ajá, ¿Renunciaste y luego volviste o cómo? exacto, porque renuncié a mi cargo, a mi base ahora sí que de secretaria de Tribunal Federal. Por el acoso que sufriste ¿qué es lo que sucedió con vamos a llamarle Hermi? No, porque no, ni yo lo puedo mencionar, ¿verdad? Porque Un ermitaño. se llama Ermitaño. Bueno, un juez de ¿qué Federal, materia? aquí, Federal. juez de distrito mixto. Mixto también. ¿Qué es lo que tú eras? Secretaria de Tribunal Federal. Ujú. ¿Y qué fue lo que Cuando él sucedió? llega a su primera adscripción como juez en el juzgado en el que yo ya estaba, yo ya había sido pues secretaria. Antes de ser secretaria, pues ya te dije, me aventé un año de meritoria, de oficial, de particular, ya había aventado toda mi carrera judicial, tenía 8 años siendo secretaria de tribunal, cuando me toca la desagradable fortuna de tenerlo como titular y que era su primera vez que él pasaba su examen. De hecho, no pasó el examen, él impugnó y lo pasó de repechaje y me lo adscriben a ese juzgado. Fui la suertuda de ser... O sea, ¿también te puedes amparar por ser burro o qué? Él buscó... O sea, ¿cómo hay derechos? O sea, hay un derecho a hacer todo un pendejo, ¿no? Bueno, ok, no sabía. y velarlo. Sí. ¿En qué artículo se ve la pendejez o qué? Pero bueno. Perdón. Bueno, se ampara, reprobó el examen y el señor se Es un ampara. recurso diferente que él tramitó, pero sí, le dan la oportunidad y lo adscriben. Me toca el juzgado 12º distrito, su primer órgano jurisdiccional en el que ejerce como juez, y yo obviamente en cuanto él llega, pues llega viendo que le gusta. Y obviamente ya no era una opción. Así tal. Así que ya no era una opción. Y además casado el señor, me imagino. Claro, no, clasario con todo su historial, ¿no? Y aún así, pues era él. De cazador. No, ¿cuál cazador dijeras de? No, por eso de forzador diría yo, porque no tenía sí. porque no era si querías, ¿no? Sí. Era porque era y tenía que ser. Como él quisiera, cuando él quisiera y de las formas que él quisiera. Y si no, él se encargaba de hacerte sentir su poder para que te quedara claro que tú no tenías decisión sobre ello. Obviamente, después de más de 15 meses de estarlo aguantando mañana, tarde y noche, ante una situación bastante incómoda, y que la mía no solamente fue en el ámbito laboral, o sea, en el espacio del tribunal, sino que el señor me marcaba deshoras, me llamaba, me devolvía, me citaba a deshoras al tribunal. También me tocaba la fortuna de que se le ocurrió meter a sus hijos a las mismas actividades extracurriculares de mis hijos para seguirnos viendo por fuera del tribunal, lo que se volvió un poco más incómodo, o sea, muy incómodo y muy molesto, porque pues ahora sí que, aunque no quisiera, lo tenía todo el día frente a mí, y no era que quisiera topármelo, obviamente, porque no era un hola, ¿cómo estás, Aarón? O sea, y llego a saludarte, es un llego a forcejear contigo, porque quiero someterte y que entiendas que como si fueras un pedazo de carne te quiero comer y no me interesa cuál sea tu disposición a ello. Así que no fue fácil. Después de aguantar muchísimas cosas, entre más le decía que no me interesaba, pues obviamente sus amenazas y sus presiones eran más fuertes, hasta que ya en un momento se volvió insostenible y yo ya no pude seguir trabajando con él y presenté mi renuncia y renuncié a todo, ¿no? Lo perdí todo, aún. ¿Y lo denunciaste? Sí. ¿O ya estaba denunciado? ¿O renuncias y luego lo...? Renuncio y después denuncio. Ok. ¿Y qué ha sucedido? Está en procedimiento todavía. ¿Hace cuánto? El procedimiento tiene más de 3 años. Obviamente el proceso en el Consejo de la Judicatura es un poco complejo. ¿Por qué tiene un poco complejo? Porque tienen que pasarse el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? Porque obviamente primero se hace una visita extraordinaria, se recaban pruebas, testimonios, a ver si hay gente que quiere denunciar, se empieza a investigar y luego después se emite un dictamen de presunta responsabilidad. Se advierte si hay elementos o no hay elementos, como antes se decía el auto de formal prisión. Si hay elementos o no hay elementos para continuar con una investigación, se somete al pleno del ¿Y esa es la normalidad? Sí, esa es la normalidad. Por eso el procedimiento es muy complicado, porque en primera tú lo estás desarrollando de a pie, ¿no? O sea, yo salí sin recursos, sin nada,
y el procedimiento se lleva en completo sigilo y hermetismo completo en el Consejo de la Judicatura Federal. En México, donde si tú quieres defenderte tienes que estar yendo a México a ver el expediente y esperar que te dejen verlo y regresarte, o sea... Ahí y sí la calificación de la ONU valió madre, ¿no? Lo que todo, te digo todo. es Y que volvemos a lo mismo. Y esto no lo sabe nadie. Pero ya se emite un dictamen de responsabilidad, se advierte que el señor tiene responsabilidad. Estamos hablando de que aquí hay una justicia, una sentencia, por decirlo algo, poética, que es un bonche de hojas, o sea, son más de 400 hojas la resolución contra el señor, de presunta responsabilidad de lo que el sí resolvió. de lo que el angelito Sí. hacía, de lo bien que se portaba. ¿Y por qué sigue ahí entonces? Ahí va, entonces ya se mete una segunda instancia, que el Consejo de la Judicatura Federal inicia un procedimiento contra él y le informa qué es lo que se encontró contra él, todas las personas que denunciaron y obviamente las que se vayan sumando y testimonios o pruebas para querer desacreditar lo que se le dice, ¿no? Él, mientras todo este proceso me no, él dices sigue de 3 años, percibiendo, más de 3 o años. sea, en su cargo. ¿Y por qué no si está sujeto a una investigación, pues lo más sensato sería que estuviera separado de su cargo para que ni influya, ni, ¿no? O sea, se supondría. Pues, digo, no sé si así es ahorita está suspendido, sí está suspendido, está separado separado del encargo, porque entre comillas, porque él sigue manteniendo la calidad de juez federal, juez de distrito. Pero no está ejerciendo ahorita el cargo, ¿no? No está ejerciendo, porque digo así, porque no está en un tribunal, pero él sigue manteniendo la calidad de juez y sigue percibiendo como juez. Okay. Aún cuando está siendo suspendido. O sea, más suspendido. a gusto, está de vacaciones. Pagadas y a gusto en casita, Y la diferencia es que si yo como ciudadana de a pie enfrento a mi violentador, es de acero, por fuera, con bloqueos, con todas las, ahora sí que todas las barreras que exista para que no puedas llegar, empezando por cómo vas a estarte yendo y viniendo cada vez a México y que el señor tiene acceso a expedientes electrónicos, a poder promover, a ver expediente y todo. O sea, él puede ver todo. Y tú no. No. Y tienes que ir a México después de 3 años me acaban de dar a casi apertura apenas al juicio electrónico, porque no estaba permitido, porque todavía no existían los mecanismos para poderlo ver. Y por mientras estar promoviendo y demás a ciegas y demás. ¿Toca algo de este procedimiento? Sí, ¿no? también se cambia. Porque el Consejo de la Judicatura pues desaparece, o sea, lo dividen entre dos, ¿no? Ahora va a haber un tribunal de administrativo y otro de disciplina. Claro. El de disciplina se va a dedicar exclusivamente a ver a esas personas. Y va a ser entonces, ya va a ser más estricto. Sí toca esa parte. Tiene las mismas facultades que ya tiene el Consejo de la Judicatura Federal, espero y pido en Dios. Por eso, de verdad, hago un hincapié en que es importante salir a votar. Y en este voy a hacer una pausa y un comercial diciéndoles la importancia de ver los perfiles, de nueva cuenta lo digo. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Disciplina es súper importante. Sí. Porque es el que va a evaluar no solamente la capacidad y las conductas de los titulares que están, sino de que estos abusos no se sigan cometiendo. Nosotras somos muchísimas mujeres en este procedimiento, pero deja que somos muchísimas mujeres. O sea, seguimos esperando que exista una resolución final. O sea, actualmente hay muchas denuncias por este tipo de... En este procedimiento somos muchas. O sea, hay más de 119 personas involucradas dentro de este expediente. Ahora, me comentabas que el señor Hermi... a ver, cuando tú lo denuncias aquí, lo cambian a Querétaro, ¿no? De aquí lo cambian a Querétaro. Empezó a portarse mal. Como la Iglesia Católica, exacto, pues. aquí empieza a portarse mal. Y nomás lo mueven a otra parroquia, ¿no? Es lo mismo, estando aquí, se empieza a portar mal, se empieza a hacer ruido, lo mandan a Querétaro y allá en Querétaro hace un desastre, se pone más travieso, por decirlo de una forma, y con otros 2 juzgadores ya lo hace todavía más en grande. Dos juzgadores más con él. O sea, eran 3. Eran 3 que se ponían 3 violentadores que se ponían a jugar y a triangular y someter a las mujeres entre ellos y estárselas rolando. Cuando ya llega la visita extraordinaria allá en México, ya llega la suspensión contra ellos. Empieza a hacer la investigación y obviamente al advertir que era demasiado traviesito, pues obviamente le llegó la suspensión de su cargo. A una de estas víctimas que lo denuncia allá en Querétaro, hay una amenaza velada ahí en redes sociales de la presidenta de juzgadores. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué rol juega la presidenta de juzgadores? O sea, ¿está dentro del Poder Judicial? Claro, es magistrada. ¿Cómo se llama? Eloy, no sé qué. No, ¿cómo se llama? Ella. Sí, no, y me encanta porque en su
perfil está sé la voz, no el eco, feminista, mujer, Y aún así magistrada, le lanzó presidenta la de... amenaza velada a pres- la víctima. a la Le dijo que no víctima. era la forma, ¿no? De estar No exponiendo le dijo algo que no así. era la forma, le dejó la amenaza No, velada de que cómo era posible. ¿Qué pasa? Voy a ajá. poner el contexto. Mira, si es que por aquí está. Pero no, dale, Ella, dime. ella, ella se atreve, porque ella es una de las víctimas, es Ujú. una de las tantas víctimas del ermitaño, se atreve a exponer, empieza a hablar de su proceso, de lo que ella vivió con él, y obviamente le empiezan a atacar en el chat de titulares buscándola institucionalizar, buscar a su titular para que entienda que no puede estar subiendo ese contenido, que no puede estarle echando al Poder Judicial, que le tiene que quedar claro que cómo es posible que se atreve a hablar del abuso que sufrió y que habría que institucionalizarla para que ella no esté cometiendo ese tipo de situaciones ni comentándolas, ¿no? Que pide que por favor busquen que ya nadie la siga, que nadie escuche sus videos, que no se le dé fama, que no se le dé fama a la gente que no es. Y una juzgadora que también se la ve muy feminista, todavía hace la mención de, sí, de seguro es que se expresa a ella así porque no ha de dar ni una con el trabajo. O sea, entre mujeres, ¿no? O sea, en vez de decir, hey, somos juzgadoras, nos costó un chorro romper el piso de cristal, llegar, o sea, esto no lo vamos a permitir. Ah, no. Entonces la presidenta, ella publica los chats, obviamente testados de los titulares que hablaron, y ella publica de que pues había recibido esas capturas de pantalla, creo que dijo que por varias partes, y otra servidora pública también los anunció que también había recibido ese tipo de comunicaciones diciéndoles sutilmente como una amenaza velada de que se va a meter en responsabilidad, ¿cómo se llama?, penal por haber divulgado los chats. Así Aquí lo que, acabo de pasar a ver para que lo veamos aquí en pantalla, que lo vea el público también en pantalla. claro. Eh, Y obviamente la presidenta de la Asociación de y ahí Jueces estás y tú de peleonera, mira, Magistrados, contestando. claro. No, muy bien. Es Muy bien. que es No, que no, es tiempo muy de bien, hablar, sí, o sea, sí, porque claro. porque siempre es callarnos, querer tapar el sol con un dedo y exponer estas situaciones. Estoy segura que ese chat no es de un titular, estoy hablando que ese chat, porque es de titulares, ha de ser de los 1,800 titulares que están en funciones y que tampoco han de ser los 1,800 los que comentaron esos tipos de situaciones. Yo me puse medio ver ahí entre las capturas lo que venía, a lo mejor son 5 titulares molestos y la presidenta buscando institucionalizar a la compañera que se atrevió a exponer su acoso, no el de ellos, no echándole a nadie más, y que obviamente todavía hice la mención de que nos queda claro que hay titulares grandiosos, y te lo dije, y que a lo mejor en ese chat de 1,800 a lo mejor fueron 5 los que hablaron mal y son los que buscaron institucionalizarla, pero no los demás. Entonces quiere decir que los demás no se prestaron a este juego, pero lejos de tomarlo a lo mejor estas mujeres feministas que rompieron el techo de cristal como un área de oportunidad para mejorar, ¿qué es lo que hace? Le lanza una amenaza a otra víctima diciéndole que entonces le va a ir Sí, peor. Entonces, ¿cómo? revictimizando, ¿no? Entonces, revictimizándole María exactamente. Emilia Molina se llama, ¿no? Es la presidenta de juzgadores. Dice, yo supongo que las personas abogadas, todas, saben que publicar conversaciones donde no son parte es un acto ilegal, ¿verdad? Dice, porque de leer y revisar nombres no hay manera. Magda, ¿es esta una amenaza contra una víctima para exponer abuso? Le preguntas. ¿O con esto confirma los mensajes? Muy buena Claro, pregunta. ¿O no, o no, o nos muestras, su calidad se como me olvidó el tiempo. magistrada. Así. O nos muestras cómo actúa usted como Magda o como presidenta de la... Oh, pues me están moviendo aquí, Maga es magistrada, ¿no? ¿Cómo actúa usted como magistrada ok, o como presidenta de la presidenta Asociación a de nivel, Juzgadores de a Jueces y nivel Magistrados a nivel nacional, ¿no? nacional, o si Como lo hace mujer como mujer o o como será femenina. feminista o cómo, porque ya no le entendí su Porque no congruencia. encuentro congruencia, le dices. Ok. Claro, pues. Porque Sí, entonces dirías, si estás viendo que existe este tipo de situaciones, dirías, y que esta reforma es lo que está sacando a relucir, que esto ya no siga pasando, estos abusos, entonces yo diría, si como juzgadora estoy viendo este tipo de abusos, diría, oye, es víctima, discúlpanos, o sea, si alguien te violentó y te estamos revictimizando, estamos contigo, el Poder Judicial no es solo uno el violentador, aquí hay 1,799 que no estamos de acuerdo con ese tipo de condiciones, o que vemos que está mal y que eso tenemos que mejorar y es un área de oportunidad, y todos hubiéramos quedado perfectos.
Pero ¿qué hace la señora lejos de tomar esa iniciativa? ¿Qué es lo que hace? Callar a la víctima, como se atreve a hablar, hay que institucionalizarla, hay que buscar a su titular para que entienda, o sea, ¿cómo? Y mujer, Y feminista. mujer. Por lo general, Sí. cuando son las peores, que ¿no? éticamente son las mujeres, así sí. es. A veces O sea, digo, el mejor me ha enemigo tocado- de una mujer es otra mujer. Sí, ese me ha tocado mucho de algunas mujeres también feministas o no tanto, que no se identifiquen tanto, pero que dicen, oye, de pronto lo peor es de quienes nos revictimizan más es otra mujer con una formación machista, pues, ¿no? Claro. Eh, O con este tipo de ideologías de es deslealtad. Des- A ver, ¿qué es deslealtad? ¿Por qué deslealtad? Deslealtad por hablar del acoso y de los Así es. abusos que tú sufriste. A ver, la deslealtad no es con ese titular violentador, porque entonces tú eres la que no está siendo ni ética ni Y el profesional. pretexto es la institucionalidad. Claro, y la institucionalidad es ahora sí que la ética mordaza, es ¿no? para la institución, Sí. no para un violentador. Así es. Ahora sí que para mí, y perdóname, pero es cierto, o sea, para mí ese es mi punto de vista, es si tú eres un juzgador que te debes a la Constitución, que tú tomaste protestas sobre la Constitución, a salvaguardarla, a defenderla, y tú mismo ves este tipo de abusos y de acosos, y lejos de salvaguardar y defender a una víctima y decir, oye, yo no te quiero revictimizar, aquí estoy, de alguna forma u otra entiendo tu dolor, tu sentir, eso vamos a buscarlo como un medio de apoyo entre mujeres, como juzgadora, como juez, como magistrada, como sea. Buscaremos como un área de oportunidad para que tú no te sientas violentada en tu institución, para que tú sepas que la Casa de la Justicia también es segura para ti. No uso el poder que tengo de la Casa de la Justicia y mi cargo para yo hacerte sentir que no eres nada y que si te sigues atreviendo a hablar, entonces te va a ir muy mal porque te estás echando de enemigo a todos los titulares. Eso es lo que debemos cambiar. Así es. Y si tú juraste proteger sobre la Constitución los derechos de las personas, entonces, ¿qué me dice a mí de tu integridad como persona? Que busques proteger a un violentador y que lo cubras porque una víctima se atreve a hablar. Entonces, ¿dónde está tu ética y tu Eso no es profesionalismo? institucionalidad. Eso no es institucionalidad. Sí. La lealtad es a tu trabajo, a tu encargo, te debes a tu servicio de proteger la ley, de proteger que eso no se cometan, que esos abusos no se cometan. Se supone que eso es lo que tú resuelves diariamente, no que tú lo proteges y entonces me entra la incongruencia, por eso le digo, no le encuentro la congruencia, magistrada, con todo respeto, entre lo que está poniendo como su carta de presentación y la amenaza velada que le está lanzando una víctima. Y que sé que es víctima porque es una víctima más dentro del procedimiento y del mismo violentador que me ha violentado a mí y a muchas más. O sea, y que si de por sí puedo asimilar que si el señor es demasiado insistente en demostrarte que tú debes de saber que tú no eres nada, ni nadie, para poderle venir a decir algo, a imponerle un procedimiento, venir a quejarte contra él porque te echas a todos encima, pues obviamente entiendo el temor que siente ella y el miedo que le dio haber hablado y que por eso dice ella, oiga, por fin estoy tratando de hablar y de exponer lo que siento en redes, de hacerlo público, para tratar de buscar un área de oportunidad en esta reforma de que seamos más conscientes en quiénes votamos. Y volvemos a lo mismo, ahorita decías Tribunal de Disciplina, en quiénes votamos, a quiénes elegimos como juzgadores, pero también qué importante saber a quiénes elegimos para vigilar que los jueces se porten bien y no haya jueces traviesos como él. Pues, o sea, Sí. es más fácil vigilar y conocer los perfiles y saber qué clase de personas son para no encontrarte estas incongruencias y después decir, mira, soy excelente profesionista, pero soy una pésima persona. No se pueden conjugar las dos cosas para poder ser un juez constitucional. O eres íntegro o no eres íntegro. Y tu integridad se debe a tu trabajo, a tu labor. Y eso es algo que tenemos que ver hoy y que esta reforma nos está dando esa pauta de poder conocernos, de saber quiénes son y decir, bueno, él sí, y si vemos que tampoco funciona y tampoco es la persona correcta, la persona, bueno, entonces están los mecanismos para decirle adiós y darle la oportunidad a alguien que sí lo sea y que tenga ganas de hacer las cosas bien y no seguir jalando una cobija más grande en la que nos cubrimos todos entre violentadores. Eso es lo que tiene que parar, porque la justicia empieza también por casa y la gente que trabaja para la impartición de justicia también tenemos derecho a un ambiente Y sano. nomás falta que ande de candidato el señor. Ya, ¿Ah, no, ni me digas, el señor ya. Bueno. Ya movió cielo, mar y tierra para quedarse, gracias a Dios, mira, fue otro round, pero
se bajó de la contienda, pero no, y no dudes. No dudes, por eso es importante y hoy sí les pido atención, por favor, en quienes votan para el Tribunal de Disciplina, sobre todo a nivel federal. No dudes que si este señor sigue buscando protegerse y que no se dicte su resolución final en este procedimiento, o que lo escondan y lo mantengan ahí pausado y archivado y empolvado para que no se resuelva, no dudes que este señor en el 2027 vuelve a postularse y lo más seguro es que va a querer quedar. De mí te acuerdas porque el señor tiene poder y el señor tiene contactos. Te digo, o sea, cuánto tiempo y sigue moviéndose. Que ya se va a limpiar todo eso con la reforma, ¿no? Pero ojo, por ejemplo, se espera, ojo, por ejemplo, hay una consejera que está vigente ahorita a nivel federal en el Consejo de la Judicatura Federal, que ya fue doblegada por este señor y está contendiendo para buscar ahora el nuevo cargo en el nuevo Tribunal de Disciplina. ¿En qué, ¿qué sentido? se acaba de resolver, por ejemplo, la medida cautelar de que el señor tiene que continuar porque el señor pidió regresar, porque pobrecito, ya salió postulado para salir ahorita en el 2025 y él ya no va a poder ser juez y ya sabes, se aventó la llorona de que se acabó mi carrera judicial, bla, 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 no me dieron oportunidad de poder yo contender, no me están postulando, no quedé en otros poderes, o sea, pido que el consejo me meta en las listas y bla, bla, bla. Y son 7 los consejeros, o sea, todos los consejeros votaron el Consejo de la Judicatura actual. Sí. 6 votaron obviamente en contra de regresarlo por las mismas causas graves que ya dijeron que ya le habían determinado. Y esta consejera que se está postulando ahorita dijo, bueno, pues pobrecito, en pocas palabras, en pocas palabras dijo, pobrecito, pues ya tiene más de 2 años suspendido, a lo mejor sería bueno regresarlo a que otra vez vuelva a ser juez, pero a lo mejor lo mandamos a otra parte, para que no sea en el mismo lugar donde tiene todas las no, pero ella obviamente votó en contra, o sea, obviamente de que el señor no puede regresar y que es un violentador grave. Es una mujer, pueden encontrarlo. Sí, porque hace un problemón. Solamente son 3 mujeres las que están en el Consejo de la Judicatura Federal que ven disciplina, 3 mujeres, y ella es la única candidata. La única candidata, no, creo que son 2, pero es la candidata que su, ¿cómo se llama? Que su apellido es con 4 letras. Ay, mamacita, que ya hay 4 letras, se me vino a la mente. Bueno, pero obviamente no es Piña, sí. La ministra presidenta no es, ella es la presidenta entonces en el consejo, ella no es, estoy hablando de disciplina. En disciplina solamente está... ahí la busco. Pero bueno, a ver, te voy a leer algunos comentarios del público. Dice Juan José Duarte, bravo, un saludo, abogado, es abogado. Sí, lo conozco, licenciado Juan José, claro. 2 preguntas, dice, ¿esa red que protege a los abusadores y acosadores es la misma que cobija el nepotismo? Pregunta. Y la segunda pregunta, ¿tiene parientes la entrevistada dentro del Poder Judicial? Pregunta. Sí, tengo un solo pariente que dentro del Poder Judicial. El nepotismo, creo que tiene mucho que ver, hoy te decías, creo que todos los, ¿cómo se llama? Los niveles de gobierno y todas las dependencias tienen a lo mejor su área de nepotismo, que también es un área que creo que hay que trabajar. ¿Cuándo es nepotismo? Cuando, por ejemplo, tú nunca has ejercido y no tienes, por ejemplo, ninguna función bueno, te vuelves juez, por ejemplo, y empiezo a meter a toda mi familia dentro del Poder Judicial a partir de que yo entreno. En mi caso ahorita menciona que si tengo algún pariente, sí. Mi esposo está dentro del Poder Judicial de la Federación, él está adscrito en Sinaloa, no está aquí en Sonora, pero obviamente nos conocimos dentro de la institución, yo entré en el 2006 a la institución. No hay ahí una... No, porque obviamente, y de hecho está reportado como tal. Cuando él y yo empezamos a tener una relación, es más, hasta en mis redes sociales van a ver mi boda, ahí están las fotos, o sea, no tengo nada que esconder, y inclusive cuando empezamos a ser novios, lo reportamos al Poder Judicial de la Federación. Se reporta como conflicto. Si puede haber un conflicto de intereses. O sea, es una especie de 3 de 3 o como... Haz de cuenta, sí. Y obviamente se evalúa si yo no entré o accedí a un cargo por él, y obviamente te evalúan todo eso, pero obviamente él tiene su carrera judicial antes que yo, él tenía su vida antes que yo tenía mi vida en forma paralela, y que a veces... Y ahí se conocieron. Y ahí dentro de la institución nos conocimos. ¿Y nunca ha estado bajo su jurisdicción? No, y obviamente yo he estado con otros titulares que ni lo conocen a él. Qué venenoso el Juan José, yo creo que, a ver, ya te
respondieron, Juanjo. Yo creo que es por eso y a lo No, no mejor es es parte, No, no y es se cierto, vale. o sea, si no tenemos dinero para pagar un abogado, ¿cómo conseguimos el amparo? Ya lo explicó, yo creo que la pregunta fue antes de que lo explicaras. Sí, pero podemos repetirle que existe el Instituto de Defensoría Pública Federal y dentro de ellos hay defensores de oficio y también hay asesores jurídicos. Pueden acercarse, aquí está en el edificio de Luis Encinas, para que puedan venir a ver y les pueden dar la consulta sin costo alguno. Lo paga el erario del Poder Judicial de la Federación. La licenciada Margarita se ganó plenamente mi confianza y voto Gracias. familiar es para ella hasta que nos demuestre lo contrario. Así es, y volvemos a lo mismo. Todos vamos a poder ser juzgados y si no tenemos la capacidad y la competencia, tenemos que también ser íntegros y decir, oyes, no venimos a hacer daño a la institución, si no venimos a aportar, o sea, no vengamos a hacerle daño, ¿no? Juan José Duarte dice otra vez, felicidades a Margarita por su apertura y transparencia en señalar sus posturas le deseo todo el éxito. Gracias, bueno, licenciada. ahí ahorita hay más comentarios, pero bueno, el tiempo ya se nos está acabando, lo vamos a leer todos, pero bueno, ya no nos da tiempo de leerlos al aire. Para finalizar, Margarita, a ver, algunas porque es importante, de hecho, aquí precisamente en un programa con Juan José Duarte, que lo invité porque escribió una columna muy interesante de lo que él exponía en ese texto, es que de lo que estaba faltando de parte de los candidatos mostrar, porque dice, bueno, veo en las redes sociales videos de que nada más pues exponen sus grados académicos, su trayectoria, que pues bueno, pues eso pues ya sabemos que si pues quieres acceder a un cargo así, pues bueno, Tienes pues que traer estar credenciales. preparado. Pero por ejemplo, es muy importante conocer también la formación de los juzgadores en cuanto a la formación de vida, ¿no? Claro. Tus incluso tu religión, tu ideología, tu forma de percibir el mundo, porque a final de cuentas, De eso pues no el te juez desapegas. sí, es un ser humano, y estaría peor que como máquina, como inteligencia artificial, nada más tú juzgues sobre a rajatabla de lo que dice el texto en los artículos de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay sensibilidad, y ahorita tú lo has mencionado mucho, esa parte de la sensibilidad. Entonces, hay veces que la ley, pues mucho se dice, ¿no? Es interpretativa también, Claro. en muchos casos, y en muchos casos, pues, tienes margen a ser flexible, pues, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué ideología nos podrías decir hacia dónde está sesgada en un sistema económico como si tu ideología es más en cuanto al derecho individual o colectivo? ¿Qué nos podrías decir? Creo que cada asunto se tiene que ver en particular. Te lo hablé desde el inicio y principalmente fue mi énfasis en eso. O sea, ver los grados académicos, pero ver sobre todo la integridad de las personas, porque es más difícil después tener malos juzgadores, ya que se cometen abusos y que ya tienes muchos, ¿cómo se llama? Pues muchas víctimas, entonces querer quitar un titular cuando ya le dices todo el poder y le dices toda la protección del mundo, quererlo quitar es a veces muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque el procedimiento así está, desgraciadamente, para proteger ese tipo de situaciones. Por eso es importante saber quiénes son. ¿Quién es Margarita Garzón? Creo que Juan José, cuando hice ese comentario, no había visto a lo mejor mis redes. Yo sí llegué exponiendo inicialmente quién soy, para los que no me conocen. Yo fui deportista, fui deportista profesional por más de 19 años, natación. Mi espalda no es gratis. Sí, ¿verdad? Ahora sí, desarrolló más grande la espalda. Sí, por el braceo, me imagino. Y luego nadaba mariposa, sí. Imagínate, es cuando Ahora, más fuerte y más grande tienes que estar, así que sí. fui deportista profesional desde muy chiquita, ¿Ganaste nacionales? Sí, fui campeona nacional, fui ¿No campeona fuiste a una estatal, olimpiada? regional, nacionales, juegos CCK, Juegos Panamericanos, hasta ahí me quedé porque después en el 2006... Es un bronco también ahí en la CONADE, ¿no? Que también... Pero bueno, no hablemos de la experiencia amarga, hablemos de la parte buena o la parte formativa. Me tocó ganarme. Margarita Garzón es alguien que viene del esfuerzo, de la perseverancia y de la lucha, porque yo no entré al Poder Judicial por conocer a alguien.
pueden ver, mi única persona que mi relación es con mi actual marido, Pero y ahí lo fue conociste. ahora aquí conociéndolo y después de años de estar dentro de la institución. O sea, yo empecé como cualquier hijo de vecino que no conocía a nadie ni que tocaba las puertas, y hizo un año de méritos laborales sin recibir un solo peso para poder ganarme la oportunidad de ingresar y que me tomaran en cuenta para hacer el Estudiando primer todavía. examen, estudiando Sí. todavía. Estudiaste aquí en la Universidad de En la Sonora, sí. Universidad de Sonora me titulé con 99 de promedio, pero a la vez era deportista profesional, así que me tocó O sea, bien representar. ñoña. Sí, súper ñoña. De la escuela al A deporte, la alberca y al luego a revés. estudiar Nadaba y... de 4 a 6:30 de la mañana, a las 7 entraba a la escuela, No así le entrabas a la remojaba grilla ahí, porque se pone sabrosa ahí en la uni. No, cuando vienen las elecciones para ¿cómo se llama? De alumnos, mira, se me fue el nombre, el de la sociedad de no, porque, alumnos. Y no, se porque yo meten los estaba, no, y partidos. porque yo estaba metida en la Sí. natación. Es más, muchos compañeros, y saludos a todos, inclusive a los maestros, yo llegaba remojada todo el tiempo. A Porque clases. a las clases, porque yo salía a las 6:30 de la mañana, a las 7 entraba a clases, estaba hasta las 2 de la tarde, a las 4 yo ya estaba entrenando y hasta las 10 de la noche. Cuando estaba estudiando me sufro esta lesión después de haber tenido competencias, inclusive no solamente representando a México, que me termino retirando con medallas en juegos, ganando oro y plata con México contra 32 países en República Dominicana, y siendo la deportista del año en el 2006. Órale, pues, Termino, exitosa. termino con eso, me lesiono el mango rotador, me dicen que ya había que inmovilizar el brazo por un año, que ya no podía seguir entrenando alto rendimiento, así que pues cuelgo mis gogles y empiezo a hacer méritos dentro de la institución para poder ganarme un lugar. Así empecé, obviamente de la alberca y de la escuela brinco al Poder Judicial y empiezo a hacer la misma carrera que pues ya mencioné ahorita, ¿no? Pasar de meritoria, O sea que oficial no y todas las partes. entriaste ni nada de eso, no. Qué aburrida fuiste en la carrera. No, o sea, cada quien Hasta el día de hoy, mira, te reirías, pero dices, ¿es ñoña? Pues a lo mejor sí, pues, pero a lo mejor yo no me siento así ñoña, no más pero es, digo, no, no, cada quien, no a lo ocupo mejor para, esa era tu diversión y tu pasión, pues pues, a lo la mejor estar natación y enfocada, el pues, derecho y todo eso. Sí. estar enfocada. Dice Rodolfo Montes de Oca, también colaborador de este espacio, el Saludos, exfiscal licenciado, general de sí, justicia, claro. dice, bravo por Margarita, saludos para los dos. La conocí desde que era secretaria de acuerdos en el juzgado primero de distrito, Sí. muy eficiente y profesional funcionaria judicial. Dice, saludos al Rudy. Muchas gracias, licenciado, saludos. Bueno, entonces para cerrar conclusiones, algún mensaje que quieras dar, algo que no te haya preguntado y que quieras exponer. Pues a lo mejor, esa es Margarita Garzón, soy madre, fui deportista profesional, pero también soy hermana, soy hija, soy madre. Prima, Prima, saludos saludos a Gili, que es más mi hermano que primo. Sí. Pero soy igual que todos, que tú, que todos, que tenemos ese lazo familiar y que vengo del esfuerzo y del producto de que nada me han regalado, que me ha costado día a día el poderme ganar un lugar, mi preparación, y obviamente que eso es lo que busco ser, esa jueza que le dé voz y oído a tu causa, y que lo que podrás preguntar a todo el mundo, y que lo único que nunca me va a caracterizar es ser una persona soberbia o una persona déspota, o que si te acerques a mí por un problema sea la primera en que te dé la espalda, no. Puedo, a lo mejor se va a oír muy feo, pero puedo jactarme de que esta mala experiencia todavía me ayudó para refrendar más mis principios, mis valores, para decir, si toda mi vida he buscado lo justo y que se haga lo correcto, con mayor razón, teniendo el voto o el apoyo de la gente, jamás en mi vida sería para defraudarlo. He buscado ganarme mi lugar con esfuerzo y dedicación, se me fue bloqueado y truncado por alguien al que le molesté y le incomodo, y que obviamente ha tenido ese grupo de poder, pero aquí estoy y volví a empezar de cero, sin miedo, y estoy buscando hoy continuar con mi carrera judicial, que mi siguiente escalón sería ser para jueza de distrito mixto, y busco hacerlo de la mejor forma posible, o de la mejor forma honoraria posible, porque la institución es una grandiosa institución que tiene que estar representada también por titulares que estén a la altura de ella y que sepan que ante las causas injustas yo no soy la que se va a voltear de lado para no ver las injusticias y solamente ver lo que a consideración o a conveniencia convenga. ¿Por qué? Porque me lo hicieron a mí, me lo han seguido haciendo y yo sé lo que se siente. Por lo tanto, no pienso ser esa juzgadora, quiero hacer esa diferencia. Esa es Margarita Garzón. Muy bien, pues muchísimas gracias y todo el éxito
para ya 2 semanas, ¿no? Dos Ya semanas, menos, ya sé. ya mero. Pues todo el éxito, Margarita, te felicito, yo también, concuerdo con lo que dice Cházaro aquí, de gran valentía y pues es complicado, o sea, hacer lo que, la decisión que tú tomaste estando dentro de esa institución con un cargo, pues desafortunadamente no todo el mundo lo hace, ¿no? Y digo, no estoy juzgando tampoco a las personas quienes no tomen esa decisión, porque hay muchos contextos Claro, y se y tiene que cada ver quien en... tiene sus Claro, limitaciones, sus limitantes, su entorno que a lo mejor, hay que pues ver quién la es uno para juzgar, perspectiva. ¿no? Pero en tu caso, pues, híjole, mis respetos y si trajera sombrero ahorita me lo quitara. No tengo ni pelo, menos sombrero, pero bueno, me puedo quitar el pelo de la barba. Está bien, Oye, así lo simulamos mejor. sí, muchas No nos gracias compliquemos. y felicidades, ganes o no ganes en la contienda, creo que tú te has dado a conocer y has dado a conocer tus valores y pues si en dado caso, Aprovecharemos así a sí, los de medios hecho ya para lo que lo vean. pusimos en la pantalla Gracias. ahorita por buen tiempo el cómo te pueden Es- encontrar en la boleta, ¿no? Claro, y Pero a lo mejor decir, aprovechar tu medio en este espacio para poder decir de qué forma pueden votar por mí. claro. Voy a aparecer en la boleta amarilla, Distrito 1, como si separamos a Sonora en dos partes, por decir algo como de Luis Encinas para arriba hasta llegar a Nogales, me toca ese distrito y di vuelta. Así que Bueno, todo el sector, así que en la boleta amarilla voy a aparecer, del lado derecho van a aparecer los hombres, del lado izquierdo las mujeres. okay. Yo estoy con el número 07. Van a poder votar por mí en el recuadro Lilita poniendo el 07 o subrayando mi nombre, marcándolo o en su defecto pueden escribir mi nombre sobre la boleta y con eso se entiende. Con cualquiera de las tres formas se entiende que votan por mí y eso es un voto válido para mí. Gracias por su confianza, por tu apoyo, por este espacio y sobre todo para todo tu público y la oportunidad que me ha dado también de escucharme y de conocer quién soy. Ahora, muchas gracias. Gracias a ti. Por aceptar Gracias la a invitación. todos. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Pásesela toda madre, fin de semana.